No se ve la bandera. Vamos a dar comienzo con la conferencia de hoy a un pequeño ciclo que tiene que ver con las jornadas. Algo parecido a lo que hicimos el año pasado, pero algunos se recordarán que el año pasado, en concreto en febrero del año pasado, hubo una mesa redonda titulada Hendaya, tierra fronteriza, aunque el ciclo de conferencias era más bien el exilio en su conjunto, pero hubo una dedicada al epistolario familiar, al epistolario político y el regreso a Salamanca. Ahora, en esta ocasión, los contenidos se centran en Unamuno en Hendaya. Como saben todos ustedes, los 5 años de estancia de Unamuno en Hendaya, entre agosto del 25 y febrero del 30, pues fueron muy ricos desde el punto de vista de las vivencias unamunianas y también desde el punto de vista de su producción. Era una especie de símbolo de la oposición a la dictadura, pero con todo y con eso, su actividad fue prácticamente, febril, podríamos decir. Allí escribió algunos de sus artículos, ensayos, poemas, piezas teatrales, artículos en los periódicos, recibió numerosas visitas de otros exiliados. Recordemos su relación allí con Eduardo Ortega y Gasset, sobre quien en alguna ocasión hemos hablado en estas conferencias, que era a la sazón el secretario de la Liga Española de los Derechos del Hombre. Creo que Hendaya era una población más o menos de unos 5.000 habitantes, con lo cual era fácilmente abarcable, muy próxima a la frontera española, y Unamuno pues, se sintió muy bien allí, pasó mucho tiempo, y en algunos de los detalles entrarán los distintos conferenciantes que van a participar hoy, Francisco Blanco Prieto, y los que están anunciados los días siguientes, que serán el día 15, Luis Pérez Barrio, con el título Amigos en Hendaya y Visitantes, y el día 22 la conferencia de la familia en Hendaya de Luis Miguel Santos Unamuno, que es la que nos habla de ese aspecto más centrado en lo familiar. Recordemos también que hasta Hendaya fue visitable y hizo el famoso busto conocido por todos, Victorio Macho. También allí algunos pintores, como Echeverría, realizó a Unamuno varios retratos. Conocidas son no solamente su estancia en el Hotel Roca. Por cierto, creo recordar, Paco, que hace unos años alguien nos comunicó que el Hotel Roca, que ahora se llama Hotel de la Rá, me parece, estaba a la venta, y a ver si la asociación unamuniana estaba interesada en comprarlo, que más hubiéramos querido para comprar el hotel tan vinculado a los años de estancia de Unamuno en él. Bueno, como no teníamos en ese momento el suficiente capital para poder comprarlo, ahora ya sería diferente, obviamente, pues tuvimos que dejar pasar la oportunidad, y supongo que algún inversor inmobiliario se habrá quedado también. Pero las tertulias, no solamente allí, en el Gran Café de Hendaya, también fueron muy conocidas por Unamuno y por todas sus relaciones, así como las discusiones, las cartas de la familia. Es decir, él creía que estando tan cerca de la frontera, su presencia molestaba más, si cabe, a la dictadura. No sé si sería ese el primer objetivo de su intención de estar allí, Paco nos lo dirá, pero sí, sin duda ninguna, a la dictadura le molestaba que estuviera a 20 kilómetros prácticamente de la frontera española. Tanto es así que muchos de los poemas que escribió, aparte de otras obras, como creo recordar de Fuerteventura a París, La Ronda del Cristianismo, El Romancero del Destierro, Cómo se hace una novela, creo que fue allí donde lo escribió en su totalidad, o al menos en algunas partes de estas obras, y puede que alguna más. Yo creo que el espíritu de Unamuno en Hendaya lo refleja perfectamente uno de sus poemas, que dice: si no has de volverme a España, Dios de la única bondad, si no has de acostarme en ella, hágase tu voluntad.
como en el cielo, en la tierra, en la montaña y la mar. Fuenterrabía soñada, tu campana oigo sonar. Es el llano del Jaizkibel, sobre él pasa el huracán, entraña de mi honda España, te siento en mí palpitar. Espejo del Vidasoa, que vas a perderte al mar, ¿qué de ensueños te me llevas? A Dios van a reposar. Campana Fuenterrabía, lenguas de la eternidad, me traes la voz redentora de Dios, la única bondad. Hazme, Señor, tu campana, campana de tu verdad, en la regla de este siglo, deme en tierra eterna paz. Bueno, pues resultaría ocioso presentar a nuestro conferenciante de hoy, porque es figura suficientemente conocida no solamente por los habituales unamunianos, sino por otros muchos círculos culturales salmantinos, pero sobre todo por ser en este momento presidente de honor de la Asociación de Amigos de Unamuno en Salamanca, y por haber dedicado muchísimo tiempo, muchísimas obras, muchísimos desvelos a la figura de Unamuno y a todo lo que concierne y se relaciona con él, empezando por la propia fundar instituir esta propia asociación. Bueno, pues como creo que presentarlo es ocioso, salvo que él quiera que me pase aquí un buen rato desgranando sus muchos méritos, que por otra parte me consta que ya les conocen ustedes, pues le doy la palabra a Francisco Blanco Prieto para que nos hable de esos aspectos particulares de la vida cotidiana en Hendaya, tal como lo que vive Unamuno hace ahora 100 años. Sí. Buenas tardes a todos. Gracias. Vamos a hablar de la vida cotidiana de Unamuno en Hendaya. La vida cotidiana que Unamuno tenía en Salamanca se parece muy poco a la vida cotidiana que Unamuno tuvo en Hendaya. ¿Y por qué se parece poco? Porque la vida en Hendaya está menos monetizada que estaba en Salamanca. En Salamanca tenía una familia. El micro se más cerca. Ahora. Sí. Ahora. O más. Ahora. Sí. Un poquito más. Vale. Luis me llega. Es que Luis No, pues Luis, ahora. Si no oyes Luis, ni acércate, haz un favor. Ahora no. Sí. Vale. Decía que la vida en Hendaya no tiene. No es una vida tan monótona, tan rutinaria como la que tenía en Salamanca. Piensen que en Salamanca Unamuno tiene una familia, lo cual le obliga a unas atenciones familiares de todo tipo. En Hendaya no tiene familia, recibe visitas pero no tiene familia viviendo. En Salamanca tuvo cargos en la Universidad de Gestión, como fue decanato, como fue vicerrector, como fue rector, que lo obligaba también a unas actividades diarias que en Hendaya desaparecen. Es decir, la vida que tiene en Hendaya cubre muchas de las facetas que tiene en Salamanca, pero no todas. Por ejemplo, en cuanto a gestión universitaria y familiares, pues no tiene ninguna, pero sí mantiene la costumbre de pasear, sí mantiene la costumbre de jugar a las cartas. Jugaba en el Gran Café, que está en el ayuntamiento, junto a la plaza de Hendaya, pues ahí se reunía a jugar al mus, sobre todo, y al tute también. Pasea mucho, visita los pueblos de alrededor, es decir, mantiene también, cierra en Hendaya libros, ¿no? Cierra, por ejemplo, la Avenida del Cristianismo, la acaba de cerrar allí, también Todo un hombre, Cómo se hace una novela, ya el otro, y sobre todo en Hendaya comienza su gran obra poética en El enfrío en extensión y en compromiso con es el cancionero que inicia en Hendaya, ¿verdad? En cuanto a los artículos, Unamuno solamente dice que no escribirá nada en español.
mientras exista la dictadura, no escribe, dice que no escribirá nada en España, y entonces cuando está en París es con Blasco Ibáñez, con quien es que funda su propia revista, y después en Hendaya, con Eduardo Ortega y Gasset, cuando fundan la revista que conocida por todos ustedes, pero él no escribe, dice, en ninguna prensa española, pero sí lo hace en La Voz de Guipúzcoa. En La Voz de Guipúzcoa él publica 2 artículos en portada. Aquí tienen uno, ¿sabes? Sí, aquí tienen uno y aquí tienen el otro. Estos 2 artículos lo publica con seudónimo, se llama Augusto Pérez Mierda. Cuando Martínez Anido se informa que está publicando esto, interviene directamente en el periódico y le prohíbe escribir, también prohíbe al periódico publicar los artículos. Pero él se las arregla, Unamuno se las arregla para escribir en una sección, aquí tenéis un ejemplo, en una sección que se publicaba, que eran gestos y muecas, pero que ya no firma. Ahí escribe que ya no firma y también dura muy poco tiempo. Es decir, básicamente todos los artículos que escribe los escribe en caras y caretas. Bien. En cuanto a la epistomanía, escribe 311 cartas, de las cuales 121 de ellas van dirigidas a la familia, sobre todo a su esposa Concha, a quien remite 104 cartas, 6 a su hijo Fernando, 1 a Pablo, 2 a Ramón, 14 a Salomé y 17 a José María Quiroga. El resto de los hijos no son destinatarios de cartas que aparezcan en el epistolario del destierro. Pero además de las cartas que aparecen en el epistolario en el destierro, no figuran en él otras cartas que también escribió desde Hendaya, como fue una carta a Pascual Meneu, 2 cartas a Juan Casú, una a Polonsky, otra al director del Renacimiento, una más a Giovanni Papini, al Mercurio Peruano, a Juan Cristóbal, a Benjamín Carrión, a José Benjamín, al director del Liberal, a Clarín y a Justino Zavala. Estas cartas no figuran en el epistolario del destierro, pero están escritas del destierro. Bien, sí quiero, que va a ser el grueso de la charla que vamos a tener. Unamuno era un hombre muy aficionado a los diarios, muy aficionados. Recordáis en la crisis espiritual del 97 su diario íntimo. Después, con motivo de las elecciones electorales de 1920, entre el 15 de diciembre y el 21, escribe Diario de una Zulá, otro diario, que publica en la edición de Buenos Aires. El poemario de Fuerteventura, París, lo subtitula Diario íntimo de confinamiento y destierro repetido en sonetos. Otra forma otro apoyo al diario. También tenemos este libro que apareció no hace mucho, que presentó Paulus, que es su diario, el viaje que hizo por Suiza, por Italia y por Francia. Ahí tenemos otro diario de Unamuno. El Cancionero es un diario poético completo. En Cómo se hace una novela hay unas páginas que son de diario, fechadas y todo. Es decir, que el propio Unamuno declara su afición a los diarios, tal vez procedente por su lectura de Amiel, ¿verdad? Pero en un artículo, en el 10º, que escribe en Caras y Caretas, el 24 de junio, fijaros lo que dice. En el artículo 10 dice: había pensado si es que algún día recojo como en mi propósito estas impresiones, estas meditaciones. Escribió la primera, la segunda, la tercera. Dice: en un volumen aparte para darle mayor duración, independiente y una cierta unidad internacional. Libro que titularía Los días de Hendaya, o mejor, Los trabajos y los días del destierro, en lo que hay una cierta remembranza a Hesíodo. Es decir, Los días de Hendaya podría ser el diario de Hendaya.
Unamuno escribió el diario de Hendaya. Pues hasta ahora no se tienen noticias ni ha aparecido. Pero vamos, yo no niego que a lo mejor algún día pues aparezca el diario de Hendaya. De la misma forma que aparecieron las cartas de destierro posteriormente, las cartas al médico de cabecera que presentamos en la Casa Museo, como apareció posteriormente el viaje a Italia y como aparecieron los dibujos que Ana se encargó de traer para acá. Es decir, a mí me extrañaría que este proyecto de Unamuno de transformar las cartas, lo que publicó en Caras y Caretas, pues algún día, no sé, probablemente aparezca el diario. Aparezca o no aparezca ese diario, yo lo que voy a ofrecerles es lo que pudo ser el diario de Hendaya, de Unamuno. Para eso, aparte del epistolario en el destierro, pues he trabajado con 13 cartas más que no figuran ahí, con los escritos de Manuel María Urrutia, Caras y Caretas, España en Cenobra y el destierro, el epistolario entre Unamuno y José María Quiroga de Rafael Nadal, de Stephen Robert, Vigilancia y Clandestinidad, el catálogo del destierro del cielo, la obra compilatoria de Javier Wysocki, de Tellechea, Unamuno en Hendaya, de Luis Urrutia Salaverry, Unamuno al frente de la dictadura, de Jesús Maestro, Miguel Unamuno y José María Quiroga, de Unamuno, cómo se hace una novela, la parte que describe el romancero del destierro, el cancionero, otros libros importantes después, dándome un paseo por La Voz de Guipúzcoa, por Crónica, El Heraldo, El Imparcial, El Liberal, El Sol, La Mañana, Estampa, La Época, La Gaceta Ilustrada, La Libertad, La Opinión, La Prensa, La Voz, La Nación, Mundo Gráfico, Nosotros, Popular, Rebeldía, Revista Hispanoamericana y España con Honra, y sobre todo Hojas Libres, ¿no? Pues yo voy a hacer lo que podría ser un resumen muy breve, con flashes de situaciones de lo que pudo ser el diario de Unamuno en Hendaya, que es el reflejo de lo que fue su cotidianidad, ¿verdad? No sé si tendré tiempo, pero bueno, si tengo que ir para el paro y lo importante es que ustedes se orienten de lo que... Comenzamos en el año 1925, que es cuando él llega a Hendaya. El 22 de agosto, todo lo que van a ver son párrafos sacados de esta bibliografía, de este estudio que os digo, de Unamuno. Dice: salí de París esta madrugada y estoy en Hendaya, ciudad radical y socialista, formando parte de sus 5.000 habitantes tras permanecer en París un año y 25 días. En la estación, esa es la estación de Hendaya, donde llegó Unamuno, en la estación me esperaban Ortega, cuando habla de Ortega es Eduardo, no es José, es Eduardo, el alcalde Lana Piquet y el teniente alcalde Javier. Me he hospedado, dice él, cerca de la estación, en el Hotel Broca. Ese es el Broca donde llegó Unamuno. En el Hotel Broca, junto a otros españoles, que él ya empieza a calificar este hotel como hogar de paso y alquiler, donde ocupo la habitación número 7 del primer piso, un cuartito vetusto, una celda cartujana, una concha de caracol, pudiendo ver desde la ventana los montes de Irún, escuchar el sonido de las campanas de Fuenterrabía y contemplar el desnudo y sombrío Jaizkibel. Ahí tienen dos estampas de Unamuno a la puerta de Hotel Broca, y ahí tiene el Jaizkibel, que es el que presencia de manera continua en sus paseos por la costa y por... El Jaizkibel se encuentra entre el mar y la desembocadura del Bidasoa, y sobre su falda pues, se aloja Fuenterrabía, Irún, Rentería y Lezo. Son los pueblos que abarca el 21 de agosto escribe: mi primer despertar en esta ciudad ha sido más feliz que en París, porque en Hendaya tiene la soledad pacífica y la ternura de Salamanca. Hoy he dado una conferencia mita en por los desplazas de París, si recordáis la conferencia que yo di el 24 de abril en la Casa Museo sobre Unamuno en París. Él se desplaza precisamente para hacer este mitin, ¿verdad? Mitin, vamos a ver, el enlace, esto sí quiero decirlo ahora, por si luego no lo digo.
El enlace fundamental que Unamuno tiene en Hendaya es Guiguri. Guiguri era un hombre bastante revolucionario, enemigo, por supuesto, de la dictadura, revolucionario contra la dictadura, sufrió también destierro como Unamuno. Él vivía en Hendaya, en Irún, pero tenía un negocio en Hendaya, al que viajaba todos los días cuando podía. Y fue el que propició la llegada de Unamuno a Hendaya. Esto pues sí, creo que es importante decir, no sé si en ocasión de decirlo más a lo largo de la conferencia. Dice que ahí reencontraré la niñez viéndome subir las escaleras de la calzada de Begoña hasta el cementerio de Mariona. Esta es la entrada al cementerio de Mariona, donde está enterrado su padre. Para él siempre es emblemático el tema, y yo quiero salir al paso aprovecho la circunstancia, que murió el padre de Unamuno cuando él tenía 41 años. O sea, él tenía 47 años, perdón. El padre nació en el 23 y murió en el 70. Entonces se creó una polémica, y es importante aclararlo porque además una persona muy querida y conocida nuestra fue el que más colaboró a ello. Y otro investigador de Salamanca pues le fue la mano con ello sobre el suicidio de Unamuno, ¿no? Un artículo que apareció y creó toda la polémica que creó hasta que José Antonio Leño pues, decidió dar plumaz a aquello que padre de Unamuno no se suicidó. Y está enterrado en el cementerio de Mariona, que él lo cita, ¿no? Que guarda los restos mortales del padre, ¿no? El 17 de diciembre dice: me llamó el prefecto de los Pirineos a Pau y me negué, escribiendo al ministro del Interior diciendo que solo me sacarán de aquí a la fuerza. ¿Por qué se produce este hecho? Vamos a ver. Este hecho y esta nota de Unamuno se produce porque en 1924 un grupo de revolucionarios que hipotéticamente estaban capitaneados por Unamuno y fundamentalmente, me refiero, y Blasco Ibáñez, fundamentalmente había más gente implicada, casi toda la gente de la Rotonda de París pues, supuestamente estaba implicada en el tema, pues deciden hacer una incursión, salen de Irún y hacen una incursión y llegan hasta Vera de Vidasoa. En Vera de Vidasoa la Guardia Civil detecta la presencia de estos revolucionarios que iban armados, se producen unos disparos, mueren personas, en fin, los sucesos de Vera de Vidasoa del 24. Bien, pues en el 25, que es lo que habla Unamuno, pues aquí se produce una chapuza de los servicios de información españoles, de la policía y del ejército. Y es que se infiltran un grupo de policías armados en Vera de Vidasoa, armar bronca, con disparos y tal, como si hubiera habido una perturbación grave. Se llega a demostrar que esta perturbación está producida por unos policías españoles que lo que pretenden, Unamuno no lo dice en un escrito, que lo que pretenden es poner ante el gobierno de Francia de manifiesto que la presencia de Unamuno ahí y de Eduardo Pereira Gasset también es muy perturbadora para ese país y que no conviene tenerlos en la frontera, que conviene encerrarlos o mandarlos fuera, lejos de la frontera. De hecho, a Eduardo acaban enviándolo a París, regresa, etc. Y Unamuno por eso dice, este comentario que dice que escribe acá y dice: de aquí no me sacarán si no es a la fuerza. Bien, hay un detalle aquí curioso que deja ver el estado de... El 15 de octubre escribe: me entiendo bien con el cónsul y hago el papel de proscrito en mi descuidado desaliño, como premeditadamente. Dice: cuando mi mujer vino a verme en febrero del 24, cambió mi ropa blanca, mis vestidos y mis calcetines, pero ahora los tengo a propósito agujereados y deshechos. Es decir, él quiere poner la imagen de proscrito en... El 24 de octubre dice: he visitado la iglesuca de Viriato. Esta es la iglesia. A Viriato fue bastantes veces a beber sidra y viajes con amigos, y esta es la iglesia que él visitó en Viriato. Un rinconcito de paz aldeana donde solo se habla vascuence. Fíjense, Viriato. Dice: hay una lápida en euskera con los nombres de sus hijos muertos en guerra diciendo:
a los hijos que murieron en la guerra, el pueblo, acordaos de nosotros. Y la inscripción es esa que está a la izquierda, y a la derecha ven la imagen de la iglesia de Viriato. En este momento, Liguori, cuando llega a Unamuno, tiene que marcharse fuera a París por unos temas relacionados precisamente con sublevaciones, con revoluciones, con problemas. Y dice, Ramón Liguori está en París y lo siento mucho porque aquí me hace mucha compañía. La relación con Liguori es intensa. Y el día 10 de noviembre dice, he dejado de colaborar con España con honra. Dice, para gran enfado de Carlos Esplá. Carlos Esplá es el director de España con honra y el que puso el dinero en la iniciativa fue Blasco Ibáñez. Dice, y Blasco Ibáñez anuncia que hoy publica el último número de la revista. Ahí deja ya de colaborar con España con honra. Ese mismo día, el día 10, dice, ayer estuvo aquí conmigo Santi Aranaz. Ahí lo tienen. Amigo que me visita siempre que pasa por aquí, lo cual hace sospechar que es una visita rutinaria o frecuente el tiempo que estuvo en Hendaya por parte de este amigo. Y este amigo es importante porque es un amigo de la infancia, al que dedica un artículo muy interesante, que es, como pueden ver ahí, Dulces recuerdos de la infancia, y se lo dedica a Santi Aranaz. Un artículo muy simpático y muy agradable de leer. Nos vamos, pasamos algunos días porque no. Nos vamos ya al año 1926. Dice, Zuloaga ha cenado conmigo y me ha dicho, para que os hagan una idea, para que os hagáis una idea de, como dicen ahora, las fake news. Yo creo que es más cómodo decir las noticias falsas, pero bueno, las fake news, ¿no? Que también dice, Zuloaga ha cenado conmigo y me ha dicho que corren noticias de que me he muerto. Luego llegaron telegramas, uno de Villalobos, preguntando por mi salud. Dicen los rumores que tuve un ataque de apoplejía y otros una embolia. Dice, yo me sonrío. Dice, tenemos ya, dice Unamuno, las pruebas del complot que armó la policía el pasado octubre para culparme a mí de otra intentona en Vera y pedir al gobierno francés mi internamiento. Una chapuza de la policía tremenda, la policía de directorio, claro. El 23 de enero dice, hoy retomo mi colaboración con el semanario argentino Caras y Caretas. Bueno, Caras y Caretas fue un semanario fundado en 1898 y que acabó en 1983, y durante todo ese tiempo el propio periódico fue y vino, pero a Unamuno le pasó igual. Escribió, dejó de escribir, volvió a escribir. Ahí hubo una alternancia. Dice que dejé abandonada, dice él, en mi último artículo antes del destierro 8 de diciembre del 23. Dice, voy a hacer un libro titulado Hendaya, cuyos capítulos irán apareciendo en Caras y Caretas, y luego, cuando pueda volver a España, lo publicaré en Nuevo Mundo. Es decir, ya él habla nuevamente del libro que posiblemente escriba con todos los artículos que está escribiendo desde Hendaya, con lo que allí le sucede, ¿verdad? El 10 de febrero escribe, esto puede dar una idea de cómo, dice, llevo una vida muy tranquila, trabajo por las mañanas, después de almorzar, juego la partida de mus con 3 amigos de Hendaya, un comerciante de ropa de mujer, un vendedor de artículos de caucho y un carnicero. Veremos que a esta tertulia, a estas partidas, después se suma bastante gente, entre ellos Echevarría cuando va a hacer el retrato, por ejemplo, ¿no? O sea que el 20 de febrero comenta y dice, estuvo hoy a verme sin poderme ver ese loco de Sánchez Rojas y por fortuna no me encontró porque me había ido a Villar a ver a Marañón. Dice, está cada vez más apretado el cerco en torno a mí para encerrarme. De Sánchez Rojas fue un escritor de Alba de Tormes que tuvo con Unamuno encuentros, desencuentros, o sea, por ejemplo, cuando Unamuno va a visitar al rey, pues lo ataca ferozmente, lo fue a la visita real. Luego, en cambio, cuando llega al destierro, lo defiende apasionadamente.
Unamuno ayudó lo que pudo. Cuando él decide irse a Madrid, Unamuno le da una carta de recomendación para Stein, que entonces dirigía la revista España, y él va con esa carta de Stein y encuentra el trabajo, ¿verdad?, de momento, como periodista. Pero Unamuno tiene muy mal recuerdo de él, porque en los últimos años, los últimos tiempos de Sánchez Rojas fueron malos, porque caminaba por Madrid un tono muy bohemio, sucio, maloliente, con una cierta cleptomanía, porque se llevaba todo, los tinteros, los lapiceros, los lápices y los ceniceros de los bares, todo lo que encontraba, ¿verdad? Bien. Bueno, aquí una Sánchez Rojas, ¿no? Dice el 27 de febrero: no es querencia melancólica lo que me atrae de los camposantos. Y que los llamo camposantos y no cementerios, porque esto significa dormideros. Los camposantos de Viriato, ahí tienen, aquí a la izquierda, está el camposanto de Viriato en la época, y aquí tienen el Tendal. El de Viriato tiene el cementerio al lado, y el Tendal no. Todo esto le hace observar a él, dice: los camposantos de Viriato y Oruña, dice, están junto a la iglesia, a su amparo y bajo sus alas. Dice, pero este de Endaya no está al abrigo de la iglesia, que es feísima, sino distante de ella, en una pendiente encima de una cala, donde entra la marea alta y al bajar hay un fangal, formando parte de los recintos de la tierra de muertos. Es decir, me gusta que los cementerios estén cerca de los templos o de las parroquias, ¿no? El 27 de febrero nos da una pista de sus lecturas más habituales, ¿no? Dice: cada semana llega la Ilustración francesa, ahí la tiene, se editó de 1843 hasta 1944, prácticamente menos un día, un siglo, ¿no? Dice: esta revista la hojeo en el Gran Café frente a la iglesia, cerca del correo de la alcaldía. Y dice: yo, por ejemplo, un sábado, el centro de la plaza está formada por mercado que está bajo toldos y en tiendas de quita y pon, ¿no? El 20 de marzo, Pablo, el 20 de marzo escribe. Pablo es el padre de... Es el padre de quien nos acompaña. Y dice, el 20 de marzo dice: hago todo lo que puedo para no tener que vivir a expensas de mi hijo Pablo. Dios le bendiga. Para poder ayudar a los míos. Hoy es él quien sostiene a su hueca madre y sus 6 hermanos. El mayor harto tiene con sostenerse y sostener a su mujer. Y me está torturando la conciencia el pensar que acaso para sustituirme y como sostén de la familia se priva de crear otra y hacerme abuelo. Hace recuerdo entrañable hacia tu padre. Yo cuando lo veía hace mucho tiempo, me tocó la fibra. El 11 de abril escribe: escribir yo, dice, ahora poco. Dice, me da miedo escribir. Claro lo que dice, ¿eh? Dice, cuando cojo la pluma parece que se apodera de mí un demonio en el sentido helénico y me siento poseído. Esto es, me siento energúmeno. Y tiemblo porque he llegado a esto, a asustarme de tener que leer algo que escribí. Es decir, algo que escribió el que yo fui. Tiemblo de tener que ponerme a pensar en lo que pude haber sido, en el futuro Unamuno que dejé años atrás desamparado de sol. En Diarri comenta: he tenido un encuentro inolvidable con Hermann Kieserling. Es un filósofo alemán que estuvo muy cercano a Tagore en la poesía y en la filosofía política, que ello tiene una fotografía. El 4 de junio se alegra y que me ha alegrado mucho de la noticia del casamiento de Casú. Bueno, Casú, Juan Casú,
es un paisano suyo, porque Juan Casu nació en Deusto, es paisano suyo y muy amigo. Y luego, el dato que nos puede interesar en cuanto a los estudios unamunianos es que fue el traductor de dos obras suyas muy importantes, Cómo se hace una novela y El sentimiento trágico de la vida, ¿no? El traductor y se alegra de que se case y dice, pues me retrae a 35 años cuando yo me casé. Hoy mi espina es que solo un hijo tengo casado y ningún nieto. Yo que siento la patriarcalidad creyendo en la resurrección de la carne. Esta foto está recortada, es una foto muy grande donde están todos los que acudieron, ¿no? Dice, hoy hemos recibido un homenaje, Ortega y yo, en el Hotel Euskaldun con 300 socios del Comité Republicano de Juli San Sebastián. La foto está recortada porque la imagen, al estar todos los 300, queda muy alejada y ahí tiene a Eduardo Ortega y Gasset y aquí tienen a Unamuno. Pero alrededor están los 300, hay unos pocos que he hecho el zoom para obtener la foto. También miembros de la Liga del Hombre, dice, hablando de lo que era la estancia en Hendaya, dice, encontramos soldados aquí en Hendaya a cada paso y policías preguntándonos dónde vamos, qué hacemos y qué somos. Si no les respondemos, nos llevan a la cárcel. El 16 de agosto nos da un dato familiar que nos puede interesar a todos, de su primogénito de Fernando, porque nos dice, hoy Fernando ha ganado plaza fija como arquitecto municipal del Ayuntamiento de Palencia. Dice, en esta ciudad está bien y vive feliz con María. Unamuno a María Rincón la quiso mucho, en los 8 años que estuvo casada con Fernando, mucho. Se casaron en el 19, en el 19, en Valencia. Fernando fue allí para contraer el matrimonio de Jerenitario y fue una mujer a la cual él quiso mucho. ¿Dónde estoy? Aquí dice con María, espero tener pronto un nieto o nieta que me ilusione y rejuvenezca. El destierro me está permitiendo saber quiénes son mis enemigos y quiénes son mis amigos. Vamos a octubre. El 5 de octubre. El mitin de Bayona, organizado por la Liga de Derechos del Hombre, estuvo espléndido. El teatro lleno. Los oradores, yo fui el último, estuvo todo muy bien y muy comprometido contra la dictadura. López Mezquita, ahí lo tiene, está concluyendo el retrato que ha venido a hacerme. López Mezquita nació en el 83 y murió en 1974. Y le hizo un retrato, aquí lo ven más en la siguiente, es el retrato de López Mezquita. También la vida cotidiana de Unamuno no todo fue salud, hubo su crisis, como nos comenta, nos dice el 1 de noviembre, llevo 3 días en casa sin salir para nada de mi cuarto por unas almorranas que me obligan a estar acostado. Espero que pasen pronto y pueda salir de nuevo a la calle. El día 7 de diciembre dice, digo y repito que volvería a España si la tiranía la ejerciesen personas honradas, pero esto no es posible. Esta canalla lo es, no lo es. Jamás se ha robado tanto como ahora. Me paso el día tendido en la cama leyendo. El 20 de diciembre, estamos en el 26, dice, desde aquí veo a diario la ciudad de Fuenterrabía, ahí la tiene. Pues esto ahí la tiene. Esta foto es una foto muy conocida, de Miguel, sobre esa barca. Dice, veo a diario Fuenterrabía, al pie del Jaiquibe, envuelta por la hierba. Una hoja de hierba es como una hoja de un libro, pero es que hay algo fuera de los libros. Aquí, fin, en esta celda cartujena, insiste, del hotelito en Dallés, pienso, oigo el dulce son de las campanas de Fuenterrabía. Dedica el poema, es el original del poema que ha leído Tomás antes. Y comenta él, fijaros por situar el tema de la
familia. Dice, espero la visita de Concha en las fiestas de Navidad. Me voy al año 27 ya. El 15 de febrero. Dice, recibo carta de Guillén, Bergamín, Gerardo Diego, Damaso Alonso, Lorca y Alberti pidiéndome colaborar en el homenaje a Góngora con motivo del tercer centenario de su muerte. Me piden un trabajo sobre Góngora, lo que me sería en conciencia moral literaria poco hacedero. No lo conozco. El gongorismo me ha estado velado siempre, impidiéndome congeniar y llegar a él. No obstante, sí envía, aquí está, sí envía un artículo, este que tengo aquí reproducido, sí envía, pero sin hacer un tratamiento del poema. Lo que sí, aprovecho la ocasión porque me parece bueno decirlo, es que por lo que representa esta foto que van a ver ahora, ¿no? Del 16 al 18 de diciembre del 27 se reunieron en Sevilla, prácticamente, yo creo que es la única foto que hay de una generación de escritores, no están todos, pero de una generación de escritores, porque en el 98 la tenemos en edad, pero esta es una foto emblemática. De estas fotos se hicieron tres fotos, de las tres yo he elegido la que hizo Pepín Bello. Y otra cosa importante es que se suele decir que esta reunión tuvo lugar en el Ateneo de Sevilla, que no fue en el Ateneo, fue en la Sociedad Económica de Amigos del País, porque las crónicas no estuvieron muy acertadas También Unamuno pues sufre lógicamente la situación de su familia en España y de sus hijos, especialmente de uno de ellos. Y dice, pido a Ramón que se aplique a valerse por sí mismo. No puede andarse con de porterías o acaso en algo peor. ¿Cuánto tarda Ramón en salir de la infancia? Era su hijo menor. Ahí tienen 4 estampas, en esta lo lleva sobre los hombros, en esta ya es Ramón mayor. Y aquí Ramón estuvo sirviendo en el regimiento Almansa con las fuerzas de la República en Toledo, y ahí fue gravemente herido. Aquí tienen la imagen de él, herido, cuando llegó al hospital, en las condiciones que llegó, hasta el punto de que se va a decir que Montjuic había muerto en la guerra, es cierto. Después él se siguió en Francia, etc., ¿no? Pero sí tenía Unamuno la preocupación por... El 16 de marzo habla esto para todo lo que puede hablarse de Unamuno, que se está dando Unamuno y con qué criterio, qué forma, y dice, apenas me reconozco en la imagen que de mí hacen los que mejor me quieren y más me reivindizan. El 28, esto es lo dice, guardo siempre en mi cartera un retrato que hizo a lápiz a nuestro primer Raimundo. Dice a nuestro primer Raimundo porque Rafael era Rafael, ¿no? Y no Raimundín el primero, ¿no? Y ese misterio de una agonía inconsciente de 7 años me ha hecho meditar mucho. Ojalá que cuaje lo de Salomé. Ya veremos qué es, por qué pide que cuaje lo de Salomé. Ya veremos después a qué se refiere de media. Ahora que está Concha tan de moda, yo tengo mujer, mi mujer, escribe el 28 de marzo del 27, mi única mujer, soy hombre de una mujer, mi santa mujer, la madre de mis 8 hijos, mi madre también, y en un momento no vacilé en dejarla, en dejar a mis hijos, en dejar mi hogar y que me llevarían a la confirmación por no entablar, a la confinación por no entablar diálogo con miserables que estaban ya envileciendo a la patria. Es decir, que él se fue, pero se fue con el dolor de dejar la familia aquí. El 29 de marzo escribe, fijaros, sufro con lo de la pobre María. Ahora esa complicación, ¿cómo lo siento? ¿Qué se ha de hacer? Paciencia. Ya está previniendo el aborto de María. No las consecuencias, pero sí el aborto que María, la mujer de Fernando, va a tener. 1 de abril. He reanudado mis artículos contra la dictadura junto a Eduardo Ortega en la publicación mensual de la nueva revista Hojas Libres. Aquí inicia el 1 de abril la colaboración con Hojas Libres. El 21 de junio.
me llega la noticia del fallecimiento ayer, obviamente, de María a consecuencia del aborto. Mi pobre nuera me era otra hija, cariñosa y abnegada. Se casó con el 23 de enero, ya hemos dicho, de 1918, cuando se casó en Valencia. Fue con mi hijo a buscarme a Canarias. Llevaban 8 años casados sin sucesión y a los 8 años, tras el aborto, yo soñando en ser abuelo, se me murió en pocos días y nos ha dejado a todos vacíos. Espero a mi familia y sobre todo a Fernando. Lo necesito aquí y él necesita venir. Haberse muerto después de un aborto. Qué tragedia, Dios mío. Prefiero no ser. El 28 de junio, esto es el primer número de los Jardines, el 28 de junio dice: haré que se ajusticie al primo de Rivera y a los otros. ¿Borrón y cuenta nueva? No, no y no. Mientras yo viva, no. Y viviré para que no quede un borrón más sobre el pecho de España. Y marcaré con ello y para siempre a esos giranuevos, os lo aseguro. En julio 4 ya avisa ha llegado mi familia y viviremos durante el verano en una villa de La Escuadra. La Escuadra es un personaje importante en la ciudad con el cual él tuvo mucha relación. Aquí nos dice que hoy, el 28 de junio, he concluido mi romancero del destierro. Comenta, dice: veo ponerse el sol en las estribaciones de Jaizkibel mientras oigo la campana de Fuenterrabía reluciendo mis entrañas. En Fuerteventura y en París compuse sonetos. Aquí me he dado mucho más por los romances. Después de que habían pasado el verano ahí una familia, pueden ver a Pablo, pueden ver a Ramón, pueden ver a Pepe, pueden ver a Rafael, pueden ver a Salomé, pueden verlos a ellos, a María, etc. Pasaron la semana ahí con él. Dice: se fue mi familia. Dice: y llegó el matrimonio Echeverría para hacerme el pintor apuntes para el retrato que quiere hacerme. Este de unos apuntes que dice Echeverría para el retrato, ¿verdad? Dice: Echeverría juega con nosotros una partida de cartas en el Gran Café después de comer. Y yo me entrego, cuando no tengo otra cosa, haciendo solitarios con la baraja. La obra de Echeverría es de romanos. Debo haber posado ya para él más de 60 horas. Y aquí pueden ver en el café, este es Echeverría, este es Unamuno y este es Sánchez Ocaña. Es el redactor jefe de la revista Estampa, que fue a Unamuno a hacerle una entrevista allí cuando estaba en Hendaya, que luego no se publicó hasta 1930 en Estampa, pero le hizo la entrevista y el título fue Un día con Unamuno en Hendaya. ¿Vale? Nos vamos al año 28. Han pasado las fiestas, Concha, Fernando y Salomé están con él, vuelven a España y el 28 de enero le llega la triste noticia de la muerte de Blasco Ibáñez. Le llega la triste noticia de la muerte de Blasco Ibáñez en la ciudad francesa de Menton, cerca de Montecarlo, mirando al mar. En el número 11 de Hojas Libres, que se publicará en febrero, estos años se publicará en febrero, era mensual, publicaré una necrológica en su memoria. Esta es la necrológica. Es una necrológica muy sentida, pero además tiene, desde el punto de vista histórico, es donde uno describe, recoge de Blasco Ibáñez lo que sucedió en el conflicto de Vera de Vidasoa en 1924, en una descripción muy larga de Unamuno sobre lo que dice Blasco Ibáñez. Bueno, que lee el Nuevo Testamento, yo creo que voy un poco a prueba de tiempo, explica las lecturas que hace el Nuevo Testamento, las visitas que hace a Viriato, cómo va a visitarlo Mario Sagardui. Mario Sagardui es un amigo desde la infancia y hay un epistolario en la casa muy interesante entre los años 1896 y 1900, ¿verdad? Sagardui no fue literato ni nada parecido, siempre estuvo contratado por empresas aseguradoras, ¿verdad? Esta noticia sí me parece que
Esta es cuando le llega la noticia que os decía antes, es que se va a casar Salomé con José María Quiroga. Por eso pide que cuajara esa noticia y cuaja. Y el 19 de abril dice: ahora podré mirar más tranquilo a los ojos de mi Salomé al anuncia el deseo de casarse con José María. He sido en mi casa siempre un poco hermético, y quién lo diría, por timidez y por pudor, pero a medida que pasan los años me siento acercar a la niñez. Jamás la tuve cerca y hoy me siento hijo de mis hijos. Vamos al 22. El 22 dice Unamuno. Sí. Bueno, dice que hoy Salomé se casa con José María Quiroga. Yo espero con profundo deseo la llegada de mi familia, que viene a pasar el verano conmigo. Voy a ver si hay algo. Quedan 6 minutos. 7, no sé, que me diga. Después viene el aborto que tiene Salomé, muy penoso también para la familia, ¿no? A pesar de que van desde Madrid a Salamanca, que los atienda población es la mejor ginecólogo que había yo diría que en muchos kilómetros a la redonda, ¿no? Tenía clínica en Madrid, clínica aquí, yo creo que fue, según noticias que he recibido yo, el médico que más ganó en Salamanca. Tenía la clínica en la calle de las Heras, una clínica muy importante. Bueno, pues el primer tuvo un aborto en Salomé muy penoso para todos, especialmente para el alumno que ya se había abuelo, y después cuaja un nacimiento, ¿verdad? Bueno, aquí viene, no sé, lo del Congreso Antifascista en Berlín, que yo estoy interesado en algo para ello, buscar si tiene alguna relación con el telegrama que llega, ¿entiendes? Y bueno, pues aquí está la carta que escribe al Congreso, escribe a los estudiantes españoles, escribe a mucha gente, entre ellos al Congreso Antifascista que se celebra en Berlín. Y yo creo que, no sé si es ahí entonces, pero puede haber una relación entre eso y el telegrama que envían, que sí conviene aclarar, que no es que, como han dicho algunos periódicos, Einstein escribe a Unamuno diciéndole tal. No, se envía un telegrama, el quinto firmante es Einstein, por el cual se dice textualmente: sus amigos alemanes saludan al gran poeta y filósofo en su glorioso regreso a los rosales tierra. ¿Entendéis? No sé qué más decir, a ver si hay algo de interés que pudiera ya para dar paso a. Ahí cuando fueron a visitarle, aquí población. Esta es la carta que escribe a. Esto es cuando María Quiroga. ¿La conoces, Juan? Luis Mix, ¿la conoces? Bueno, cuando Fernando ya conoce a la mujer que llenó su vida, ¿no? con sus hijos, los padres tenemos hacia uno, pues antes Unamuno dice: bueno, pues ya Fernando ya se ha casado, se casó con 37 años, tenía, creo, 37, ¿no? Y bueno, pues Unamuno dice: a ver si viene un nieto y le podemos llamar Miguelín. Pues no, vino Carmina, la mamá del señor que tenemos ahí atrás. Carmina, casada con José Luis, y yo, Luis, me tengo que decir, a ti te lo he dicho muchas veces, el cariño que he tenido toda mi vida a Luis y a Carmina. Y yo no sé por qué tú te llamas Luis Miguel, si tu padre se llama Federico y tu abuelo Saturnino. No sé por qué te pusieron Luis. Porque nací el día de San Miguel. Porque nací el día de San Miguel. Claro. Bien, es una broma que te hago por el cariño que tengo. Bien, este es el nacimiento de Miguelín. Aquí lo que escribe el diario Bautizo de Miguelín. Pero bueno, muy rápido para acabar. Ya se acaba por fin el retrato. Los retratos de aquí. Este es el puente fronterizo que separa los dos países.
Esto es el homenaje que dan en Irún. Esto es lo que escribe él en la voz de Guipúzcoa saludando al pueblo. Esto es la última carta que escribe a Concha, el 10, el 12. Y después, pues, también no quiero dejar de comentar que un grupo, igual que se celebraron asaltos en Vera del Vidasoa, pues hubo un grupo también de españoles más modernos que asaltaron en Daya y intentaron, los que ustedes intentaron llevarse una placa que hay en la entrada, y no les fue posible. Entonces, como intentaron llevarse la placa que hay en la entrada del Hotel Broca, se la quisieron traer y no pudieron, pensaron los del Hotel Broca y pues estos van a estar interesados en esta cosa. Y entonces, como ha dicho Román, estamos ya, nuestro tesorero está aquí y ahora ya tenemos tiempo para que trae el hotel con la placa. En fin, muchas gracias.